La noche del último lunes 22 de abril se llevó a cabo a puerta cerrada una sorpresiva reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufó, y el presidente Ollanta Humala para escuchar oficialmente el interés del gobierno peruano por adquirir el 51.3% de los activos de esta petrolera en el país. Un día después, ni siquiera las voces dentro del gobierno estaban afinadas respecto a esta polémica posibilidad. El gobierno no está preocupado por ese tema. Estamos hablando del metro y nos quedamos en el metro y el Foro Económico Mundial. La falta de un discurso unificado por parte del oficialismo al respecto y la reciente actitud de Ollanta Humala frente a la situación de Venezuela, sumados al detalle de que ni el directorio de Petroperú estaba informado sobre las intenciones gubernamentales, avivaron no solo en la oposición los temores frente a ese plan de gobierno supuestamente descartado, conocido como la Gran Transformación. Tenemos que pararnos firmes hoy, antes que sea tarde. Hoy que vienen las alertas tempranas para decir que no queremos chavismo en el Perú, que no queremos chavismo en América Latina. No solamente debe ser preocupación de los privados, preocupación de los empresarios, sino sobre todo preocupación de todos los peruanos. ¿Con hoja de ruta o con gran transformación? Pero, ¿de qué se trata esta operación en ciernes? Se refiere a la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito Chalaco de Ventanilla. En junio de 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se privatizó el 60% de sus acciones, el cual pasó a manos de la transnacional española Repsol, cuyos activos en el país a la fecha incluyen 333 estaciones de servicio y la envasadora de gas licuado de petróleo Solgas. Para ciertos conocedores del tema, estos activos no representarían un buen negocio debido a que no solo costarían unos 400 millones de dólares, sino que para hacer la empresa más rentable y más moderna serían necesarios otros 1.600 millones de dólares de inversión, dinero que los españoles no estarían dispuestos a gastar. De ahí la urgencia de su venta. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, hay voces discordantes. Se paga con el propio negocio, o sea, digamos, el flujo de caja lógicamente va a ser en función de todos los ingresos que va a repercutir lo que va a ocurrir con el negocio, en este caso de la refinación y de la comercialización, porque es un paquete en este caso. Lo que se está, digamos, viendo es no solamente la refinería. Si fuese la refinería, definitivamente si fuese la refinería sería simplemente, pues, digamos, solamente el hueso lo que se le denomina, pero acá, digamos, hay adicionalmente la otra parte, que son las estaciones de servicio y Solgas, que es la primera distribuidora de GLP en el país. Lo más fácil del mundo es gastar la plata ajena. Y cuando no hay un dueño, me refiero a un dueño que está cuidando su bolsillo, no al Estado como dueño, esa es precisamente la gran diferencia. Cuando no hay un dueño que está cuidando su bolsillo, es muy fácil gastar los recursos de la empresa sin el mejor criterio. Es muy fácil comprar insumos que no se necesitan, contratar servicios que no se necesitan. Entonces el pronóstico para el manejo de estas empresas no es el mejor, van a ser una fuente de pérdidas. Uno de nuestros consultados, el expresidente de Perú Petro durante este gobierno, Aurelio Ochoa, propone una fórmula de endeudamiento privado de financiamiento externo sin tocar el presupuesto público. Para esto se utilizaría su estatus de sociedad anónima, sumada a la posibilidad de explotar también 7 lotes petroleros ubicados frente a la refinería de Talara, que ya es de Petroperú. La parte fundamental de fortalecimiento resulta en la parte de los lotes petroleros, y eso hasta la fecha, como sabemos, sobre todo los lotes de explotación petrolera en el noroeste todavía Talara no se han definido. En Talara, concretamente, ¿no es cierto? El caso de Petroperú, a la fecha no se dice nada. Entonces, ¿va o no participar en los lotes, por ejemplo, que van a expirar durante este gobierno? En los 5 años son 7 lotes que van a expirar y están en actual producción. En la otra orilla, el economista Iván Alonso no confía en esta fórmula. Hay que pensar para qué se asociaría el capital privado con el Estado. ¿Necesita el capital privado al Estado para hacer esa inversión? No, a menos que tener de socio al Estado sea funcional para el inversionista. Entonces estamos frente a la posibilidad de unas pérdidas multimillonarias. Precisamente, otro de los argumentos que abona a favor de las intenciones del gobierno es el hecho de que empresas como Petrobras de Brasil, Codelco y ENAP de Chile y Ecopetrol de Colombia reforzaron sus empresas públicas con capital privado. Pero el caso de Petrobras, imagínense una empresa
gigantesca, ¿no es cierto?, pero que tiene participación privada también. Y el otro caso, que es mucho más parecido al nuestro, que sería Ecopetrol, mucho más parecido en algunos aspectos, Colombia, ¿no?, a la empresa colombiana de petróleo, ¿no? Entonces, esa empresa hoy produce 700.000 barriles diarios de petróleo, 700.000. Nosotros producimos 62.000, para que tengamos una idea. En el caso de Ecopetrol está presente en el Perú, en el caso de Petrobras está presente en el Perú, en el caso de ENAP está presente en el Perú, ¿no es cierto?, a través de lo que es la comercialización del diésel pro. En consecuencia, nos asustamos por, digamos, fortalecer nuestra empresa. Si el Estado colombiano o el Estado brasileño decide participar en el negocio del petróleo y arriesgar cientos de miles de millones de dólares de sus ciudadanos, yo no sé por qué el Estado peruano deba copiarlo. El negocio petrolero es un negocio de altísimo riesgo. Pero el debate también se centra en el gran pasivo ambiental que carga la refinería La Pampilla. Es decir, de acuerdo a ley, hacia el 2016 la gasolina peruana tendría que haber completado su proceso de limpieza de azufre, cuyos niveles actuales, escuche bien, son de los peores de la región y uno de los peores del mundo. Nuestra gasolina y nuestro diésel son altamente contaminantes y esta llamada de sulfurización podría costar alrededor de 800 millones de dólares. Nosotros comercializamos todavía combustibles que están lejanos a lo que se comercializa, por ejemplo, en Chile. Si nos comparamos con Chile, o Colombia, que tienen combustibles de calidad Euro 5 y los podemos comparar con combustibles que se comercializan en Europa. Nuestro combustible todavía podría tener una relación con algunos países de África que comercializan a un Euro 3. Y esto afecta no solamente el presupuesto, afecta la salud, que es lo más importante, la salud de todos los peruanos, ¿no? Es exigible mientras el dueño de la refinería sea una entidad privada. ¿Tú te imaginas al Estado como dueño de la refinería exigiéndose a sí mismo hacer las inversiones de 800 millones de dólares y 2.500 o más por allá? Lo que va a pasar es simplemente que si el Estado es dueño de ambas refinerías, jamás, ¿no?, el Ministerio del Ambiente jamás le va a poner contra la pared al Ministerio de Energía y Minas para que haga esas inversiones y reduzca el contenido de azufre. O sea que estos requerimientos van a ser letra muerta si se concretan estos planes. Uno de los sectores más alarmados con esta posible aventura estatal es el conformado por la Asociación Nacional de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú, que agrupa más de 3.500 gasolineras a nivel nacional. No se trata de alarmar, se trata simplemente de pensar que en otros países ha sucedido lo mismo. Se empieza por el combustible, pero se termina interviniendo otros negocios o otros actores que han funcionado bien. Y luego con estos resultados que son nefastos, son insostenibles en el tiempo, porque podrían ser políticas populistas. Este debate genera otra polémica, la del precio de los combustibles en nuestro país. Solo Chile y Brasil superan, por ejemplo, el precio promedio del galón de gasolina peruana de 97 octanos en 3 centavos de dólar, de un total de 6.42. En el resto de países de la región, incluyendo Estados Unidos, la gasolina es bastante más barata. Según Aurelio Ochoa y la Organización Peruana de Consumidores y Usuarios, OPECU, el margen de comercialización de las estaciones de servicio puede superar el 30%. Tal vez por esto, según una encuesta de Ipsos del año pasado, más del 70% de la población estaría a favor de reforzar Petroperú. Los márgenes altos de comercialización, estamos viendo que cuando, por ejemplo, baja un combustible, ¿no es cierto?, baja en el mercado internacional, estamos viendo cómo se traslada tarde, mal y nunca, ¿no es cierto?, esas bajas que sí las refinerías lo trasladan, pero que los comercializadores no necesariamente en la magnitud que ha bajado. Pero cuando ocurre lo contrario, que se han ocurrido muchas veces, recordemos lo que pasa, a los minutos ya están, digamos, ¿no?, trasladados actualizados los precios. Claro, entonces esa es una situación que, por ejemplo, se va acumulando. Bueno, el precio de la galleta de soda no baja cuando el precio del trigo cae en la bolsa de Chicago, ¿no? Yo creo que ese argumento es una falacia. Y es una falacia porque naturalmente cuando el precio del insumo, sea el petróleo, sube, el margen para el refinador se reduce y tiene que trasladar ese aumento de costos, si no, no va a ser rentable.
Pero ¿qué sucede cuando el precio del petróleo baja? El margen del refinador súbitamente crece y cuando crece, como toda empresa, va a querer vender más. Para la Asociación de Grifos, sin embargo, este margen de comercialización solo llega al 10% y lo que origina el alto precio de nuestra gasolina es la pesada carga tributaria de 3 impuestos. El impuesto al rodaje, que grava el combustible con el 8%, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto general a las ventas, lo que incrementa hasta en 30% el precio final. ¿Es una de las más gravadas la gasolina peruana de la región? Sí. Sí, es una de las más grabadas. El precio ex planta representa el 60% del costo total. Un 30% lo representan los impuestos. Nosotros somos uno de los principales recaudadores de impuestos y solo un 10% representa el margen comercial. En medio de las aguas movidas, se desarrolló esta semana en Lima el Foro Económico Mundial sobre América y allí Ollanta Humala dio un discurso en el que trató, no sin maromas de relato, de situarse en el justo medio de las dos corrientes opuestas frente al tema en cuestión. Lo que venimos construyendo es una actitud más equilibrada, aprendiendo de ambas experiencias. Hoy venimos trabajando para que nuestro país se encuentre consigo mismo. Sin embargo, 2 días después fue el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, acaso el verdadero garante de la política macroeconómica de este gobierno, quien durante el mismo evento puso los esperados paños fríos al asunto, tal vez sin lograrlo. Cualquier ruido que haya habido, yo les pediría que ponderemos y no vayamos a extremos. Esto es un tema que se está estudiando. Con total responsabilidad. Pero en el plano ideológico y político, los enfrentamientos continuarán, quién sabe hasta cuándo. Petroperú puede abrir una subsidiaria específica, como lo hacen las transnacionales. Petroperú Distribución y Petroperú Comercialización. En esa tú pones a disposición de la población las acciones. Compra sus acciones y hacemos la inversión. Yo creo que ahí realmente estaríamos dando un salto cualitativo en lo que es inclusión financiera. A Bogotá se le debe haber ocurrido. Entonces ya ahí está toda la explicación, pues. Si es a Daniela Bogotá el que se le puede ocurrir eso, entonces ya está toda la explicación hecha. A pesar de que en el capítulo 4 de ese temible documento llamado La Gran Transformación se habla expresamente sobre el objetivo estatal de recuperar las actividades estratégicas, el oficialista Daniel Abugataz nos aseguró que no se apartarán de la hoja de ruta, acaso una camisa de fuerza de la que algunos se quieren desprender. ¿Qué le diría usted a las personas que votaron por Ollanta Humala justamente por la garantía de la hoja de ruta y que están ahora muy temerosos de que haya una fuerza interna que quiera aplicar más bien la gran transformación? Yo creo que debieran de respetarnos un poquito más. Yo creo que el presidente ha armado un gabinete bastante serio y de muy buen nivel y que deben tener la confianza y no tratar de generar estas zozobras, porque yo creo que están tratando de utilizarla políticamente para afectar la imagen del presidente, que es un presidente que está comprometido con la inclusión social. Ante esto, el opositor aprista Mauricio Mulder sacó un as debajo de la manga y más bien dirige sus críticas señalando que esta posible maniobra gubernamental estaría encaminada a ser una jugosa fuente de corruptelas y oscuros financiamientos por venir. Disponer tan fácil y tan alegremente de la compra de un hueso que no sirve para nada, disponiendo 500 millones de dólares, a sabiendas que después se tiene que pagar otros 700 millones de dólares y a sabiendas que después tienes que invertir 1.000 millones en un tema de desulfurización. Todo eso me huele a mí a que en el camino de cada uno de esos pagos se vayan quedando cosas que siempre se quedan y que en el Perú las llamamos las coemisiones del caso. Se espera, por cierto, la opinión de las rentables AFPs peruanas, quienes poseen más del 20% de las acciones de la refinería La Pampilla. A estar atentos, muy atentos.